En este video vamos a hablar del paraíso y la caída del hombre. Sobre el paraíso, las historias cuentan lo siguiente. Después de crear al hombre con polvo, Dios plantó un jardín paradisiaco al este de Edén, e hizo brotar en él de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar, y el árbol de la vida, y en medio del jardín el árbol de la ciencia del bien y del mal. El río que salía de Edén se dividía luego en 4 brazos. Pisón riega la tierra de Javila, donde abundan el oro, el bedelio y la ágata. El Gijón rodea toda la tierra de Cus. El Tigris corre al oriente de Asiria, y el cuarto es el Éufrates. Dios puso a Adán allí y le permitió que asistiese a la asamblea divina. Después de la expulsión de Adán, Dios designó al querubín, llamado también la llama de las espadas remolinientes, para que guardara Edén. Se discute si este paraíso terrenal se hallaba en un desierto o en la montaña de Dios, y si al oeste o al norte, más bien que al este, de Israel. Cierto rey de Judá se dedicó en una ocasión a descubrirlo. Subió al monte Lebía, desde la cumbre del cual se podía oír el ruido de las espadas remolinientes en la orilla lejana de un río. Ordenó que varios de sus cortesanos bajasen al valle y les dijo: «Seguid el sonido». Pero ninguno de ellos volvió. Edén tiene 7 puertas, y la más exterior se abre en la cueva de Macpela, en Hebrón. Adán la encontró cuando enterraba allí el cadáver de Eva. Mientras excavaba, llegó a su nariz una fragancia divina. Siguió excavando, con la esperanza de volver a su morada perdida, pero una voz ensordecedora gritó: «¡Alto!». Adán está enterrado en esa cueva. Su espíritu sigue guardando la puerta de Edén, a través de la cual brilla una luz celestial. La fragancia de Edén llenó en una ocasión de tal modo el campo vecino que Isaac lo eligió como un lugar de oración. Durante unas 20 generaciones se adhirió también a las vestimentas de piel que Dios le dio a Adán, y que luego pasaron a sus descendientes varones de la línea de más edad. Otros dicen que la puerta más exterior se abre en el monte Sión. Después de Adán, el primer hombre que entró vivo al paraíso fue Enoc. Vio el árbol de la vida, a la sombra del cual descansa Dios con frecuencia. Su belleza dorada y carmesí supera a todas las otras cosas creadas. Su copa cubre todo el jardín, y 4 corrientes, de leche, miel, vino y aceite, salen de sus raíces. Un coro de 300 ángeles cuida ese paraíso, el que, no obstante, algunos dicen que está situado no en la tierra, sino en el tercer cielo. Isaac, el siguiente hombre que lo visitó, estudió allí 3 años, y posteriormente fue admitido su hijo, Jacob. Pero ninguno de ellos informó acerca de lo que había visto. Moisés fue llevado a Edén por Shamshiel, su ángel guardián, el que, entre otras maravillas, le mostró 70 tronos enjollados hechos para los justos, y que tenían patas de oro fino y resplandecían con zafiros y diamantes. En el más grande y más suntuoso se sentaba el padre Abraham. Después de Moisés, ningún mortal fue considerado digno del paraíso, con excepción de Rabí Yehoshua ben Leví, maestro de una piedad excepcional que entró en él por medio de la siguiente artimaña. Cuando era muy viejo, Dios ordenó al ángel de la muerte que le concediera un último deseo. Yehoshua pidió inmediatamente que se le permitiera ver el lugar que le estaba destinado en el paraíso. Pero antes de ponerse en camino juntos, exigió que el ángel le entregara la espada, para que, por alguna desgracia, no me mates de susto. El ángel le entregó la espada, y cuando llegaron al paraíso, puso a Yehoshua a horcajadas en la pared limítrofe y le dijo: «Mira abajo, aquel es el lugar que te está destinado». Entonces Yehoshua saltó de la pared, y aunque el ángel le asió del manto y trató de levantarlo,
prometió que se quedaría allí. Cuando los ángeles ayudantes de Dios se quejaron ante él, «Este hombre ha tomado el paraíso por asalto», él respondió, «Id a averiguar si Yehoshua ha violado alguna vez una promesa mientras estaba en el mundo. Si no, dejadle que también sea leal con éste». Los ángeles fueron, averiguaron e informaron. Ha mantenido todas sus promesas. Entonces, puede quedarse, sentenció Dios. El ángel de la muerte, al ver que Yehoshua había sido más listo que él, pidió que le devolviera la espada. Pero Yehoshua la retuvo, pues sabía que el ángel no podía entrar en el paraíso. Entonces una voz divina gritó, «Devuélvele la espada porque la necesita». Yehoshua contestó, «Señor, lo haré si él jura que nunca la desenvainará cuando tú tomas el alma de un hombre. Hasta ahora ha matado a sus víctimas como animales, inclusive a niños que estaban en los pechos de sus madres». El ángel renunció a esa práctica salvaje y Yehoshua le devolvió la espada. En vista de ello, Elías ordenó a los justos, «Abridle paso, abridle paso». Y Yehoshua avanzó en el paraíso y vio a Dios sentado entre 13 compañías de justos. Dios le preguntó, «Yehoshua ben Leví, ¿has visto alguna vez el arco iris?» Él respondió, «Señor del universo, ¿a qué persona de mi edad se le ha negado ese gran espectáculo?» Dios sonrió y dijo, «¿No eres Yehoshua ben Leví? Pues mientras un solo hombre piadoso viva en la tierra, el arco iris no necesita recordar a Dios su promesa, hecha en la época de Noé, de que nunca volverá a negar el mundo entero como castigo por su maldad». Dios sabía que Yehoshua, que no había visto un arco iris en toda su vida, había eludido su pregunta para evitar el pecado de presunción. El ángel de la muerte se quejó ante Yehoshua al sabio Gamaliel. Gamaliel dijo, «Yehoshua obró bien. Ahora vuelve y dile que vigile Edén y sus tesorerías, y luego me informe. Especialmente deseo saber si hay gentiles en el paraíso y si hay hijos de Israel en el infierno». El ángel de la muerte cumplió esa misión, y Yehoshua informó a Gamaliel lo siguiente: «El paraíso tiene 7 puertas, cada una de las cuales lleva a la siguiente. La primera casa, frente a la entrada, alberga a los conversos que vienen a Dios por su libre albedrío. Sus paredes son de cristal, sus vigas de cedro, y Abdías, el profeta justo, gobierna allí. La segunda casa está construida del mismo modo y alberga a los penitentes de Israel. La gobierna Manasés ben Hizquiahu. La tercera casa es de plata y oro. Ahí se halla el árbol de la vida, bajo cuya sombra se sientan Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de las 12 tribus, todos los israelitas que salieron de Egipto y toda la generación del desierto. También el rey David, su hijo Salomón, y todos los reyes de Judá, excepto Manasés, que se halla en el infierno. Moisés y Aarón guardan esa casa, que contiene finas vasijas de plata, aceites costosos, ledos, escabeles y baldaquinos de oro, perlas y piedras preciosas. Cuando pregunté, ¿para quiénes están reservadas?, el rey David respondió, para los justos de Israel que viven en el mundo de donde vienes. Y cuando volví a preguntar, ¿está aquí alguno de los descendientes de Esaú?, contestó, no, pues si alguno de ellos realiza una buena obra, Dios le recompensa mientras vive, pero al final hereda el infierno. Mientras que entre los hijos de Israel, cada hombre recibe su castigo mientras vive, pero después consigue un lugar en el paraíso, a menos que haga pecar a Israel, como lo hizo el rey Manasés. La cuarta casa es de oro, sus vigas de madera de olivo, y alberga a los justos cuya vida fue amarga como la oliva no madura. La quinta casa por la que corre el Gihón está hecha de plata, cristal, oro puro y vidrio. Sus vigas son de oro y plata, y la fragancia del Líbano llena todas las salas. Ahí vi ledos de plata y oro, especias dulces, paños rojos y púrpuras tejidos por Eva, hilado escarlata y pelote trenzado por ángeles. Y ahí vive el Mesías hijo de David, y Elías. Cuando el Mesías me preguntó, ¿cómo pasan el tiempo los hijos de Israel en el mundo de donde vienes?, ante eso contesté, en constante preparación para su advenimiento. Al oír eso, lloró.
La sexta casa alberga a los que han muerto mientras cumplían su deber con Dios. La séptima casa alberga a los que han muerto de pena por los pecados de Israel. Algunos dicen que los habitantes del paraíso se hallan cabeza abajo y caminan con las manos, lo mismo que todos los muertos. Si un socerlavo cama la ánima de un muerto mediante el conjuro, siempre aparece invertida, a menos que la llame por orden de un rey, como la hechicera de Endor llamó a Samuel a pedido de Saúl, pues entonces aparece de pie para mostrar respeto a la realeza. Cuando Adán fue expulsado de Edén, Dios le permitió que se llevara ciertas especias, como azafrán, nardo, cálamo aromático y canela, y también unas pocas semillas y cortados de árboles frutales del paraíso para que los usara. Moisés construyó el tabernáculo de madera traída por Adán del paraíso. Sobre la caída del hombre, las historias cuentan lo siguiente. Dios permitió que Adán y su esposa Eva comieran los frutos de todos los árboles de Edén, menos los del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues probarlos e inclusive tocarlos implicaría la muerte. La serpiente que estaba allí preguntó astutamente a Eva, ¿con qué os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso? Y ella respondió, no, pero nos advirtió bajo pena de muerte que nos abstengamos de comer del fruto del que está en medio de este jardín. La serpiente exclamó, entonces Dios os ha engañado. Su fruto no causa la muerte, solo confiere sabiduría. Os mantiene en la ignorancia. Así convenció a Eva para que probase el fruto, y Adán hizo lo mismo. Cuando hubieron comido, Adán y Eva se miraron y viendo de pronto que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. Oyeron que Dios se paseaba en el jardín al fresco del día y se escondieron entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre, diciendo, ¿dónde estás? Y Adán contestó, te he oído en el jardín, y temeroso porque estaba desnudo, me escondí. Dios preguntó, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de él y comí. Dios preguntó a Eva, ¿por qué has hecho eso? Y Eva contestó, la serpiente me engañó y comí. Dios maldijo a la serpiente. Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza, y tú le morderás a él el calcañal. Luego maldijo a Eva, multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos, y buscarás con ardor a tu marido, que te dominará. Su siguiente maldición recayó sobre Adán. Por haber escuchado a tu mujer, comiendo del árbol que te prohibí comer, diciéndote, no comas de él, por ti será maldita la tierra. Con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida. Te dará espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres, y al polvo volverás. Como los cinturones de hojas de higuera eran demasiado frágiles para un trabajo tan duro, Dios misericordiosamente dio a Adán y Eva túnicas de pieles. Pero se dijo, «He ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, que no vaya ahora a tender su mano al árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre». Y arrojó a Adán de Edén, y apostó en su puerta oriental un querubín que blandía una espada flameante para guardar el camino del árbol de la vida. La serpiente empujó rudamente a Eva contra el árbol de la ciencia, y le dijo, «No has muerto después de tocar este árbol, ni morirás después de comer su fruto». También dijo, «Todos los seres anteriores son gobernados por los posteriores. Tú y Adán, creados los últimos de todos, gobernáis el mundo. Comed por consiguiente y sed sabios, no sea que Dios envíe nuevos seres que usurpen vuestro gobierno». Cuando los hombros de Eva tocaron el árbol, ella vio que la muerte se acercaba. «Ahora voy a morir», gimió.
y Dios le dará a Adán una nueva esposa. Le persuadiré para que coma como yo, de modo que si los dos debemos morir, moriremos juntos, pero si no, viviremos juntos. Arrancó un fruto y comió, y luego, llorando, suplicó a Adán hasta que éste accedió a compartirlo. Más tarde Eva convenció a todos los animales y pájaros de probar el fruto, o a todos menos al prudente Fénix, el que es inmortal desde entonces. Adán admiraba la desnudez de Eva, porque su espléndida piel exterior, una lámina de luz pulida como la uña de un dedo, había desaparecido. Pero aunque la belleza de su cuerpo interior, brillante como una perla blanca, lo embelesaba, luchó durante 3 horas contra la tentación de comer y hacerse igual a ella, y mientras tanto tenía el fruto en la mano. Por fin dijo: «Eva, prefiero morir a sobrevivirte. Si la muerte reclama tu ánima, Dios nunca podría consolarme con otra mujer que igualase tu belleza». Dicho eso, probó el fruto y la piel de luz exterior desapareció también de él. Algunos sostienen que Adán, al comer el fruto, consiguió el don de la profecía, pero que cuando trató de arrancar hojas para hacerse un delantal, los árboles lo rechazaron gritando: «Vete, ladrón, que has desobedecido a tu Creador, no tendrás nada de nosotros». Sin embargo, el árbol de la ciencia le dejó tomar lo que deseaba. Eran hojas de higuera, aprobando que prefiriera la sabiduría a la inmortalidad. Otros dicen que el árbol de la ciencia era un inmenso tallo de trigo, más alto que un cedro, o una cepa, o un sidro, cuyo fruto es utilizado en la celebración de los tabernáculos. Pero Enoc dice que era una palmera datilera. Según algunos, las ropas que dio Dios a Adán y Eva se parecían a los finos lienzos egipcios de Bet-San, que se amoldan al cuerpo. Según otros, eran de piel de cabra o de conejo, o de lana circasiana, o de pelo de camello, o de la piel de la serpiente. Otros más dicen que el vestido de Adán era una túnica de sumo sacerdote, la que legó a su hijo Set, quien la legó a Matusalén, cuyo heredero fue el padre Noé. Aunque su hijo primogénito Jafet debía haber heredado esa túnica, Noé previó que los hijos de Israel provendrían de Sem, a quien la confió en consecuencia. Sem dio la túnica a Abraham, quien, como el servidor amado de Dios, podía reclamar el derecho de primogenitura. Abraham a Isaac, e Isaac a Jacob. Luego pasó a Rubén, el primogénito de Jacob, y así el legado continuó generación tras generación, hasta que Moisés quitó al primogénito de la casa de Rubén el privilegio de ofrecer sacrificios, y se lo dio al levita Aarón. Adán y Eva fueron expulsados de Edén en el primer viernes, el día en que ambos fueron creados y pecaron. En el primer sábado, Adán recasó y rogó el perdón de Dios. Cuando terminó, fue al Alto Gihón, el más caudaloso de los ríos, y allí hizo penitencia durante 7 semanas metido en medio de la corriente, con el agua hasta el mentón, hasta que su cuerpo quedó tan blando como una esponja. Después, un ángel fue a consolar a Adán, y le enseñó a utilizar tenacillas para el fuego y un martillo de herrero, así como a manejar los bueyes para que no se retrasase al arar. Además, hay una historia conocida como el acto de amor, que dice lo siguiente: arrojados de Edén, Adán y Eva recasaron en la orilla de un río, y aunque se alegraban de haber evitado la muerte inmediata, cavilaban sobre su pérdida de la inmortalidad, preguntándose cómo podían todavía asegurar la continuación de la humanidad. Samael, dándose cuenta de que a Adán le preocupaba ese problema, proyectó una nueva venganza. Él y 10 de sus ángeles escaparon de su calabozo subterráneo y, asumiendo la forma de mujeres incomparablemente bellas, fueron a la orilla del río. Allí saludaron a Adán y Eva, y Adán preguntó incrédulamente: ¿ha engendrado la tierra verdaderamente criaturas tan incomparables como estas? Y añadió: amigos, ¿cómo os multiplicáis? Samael contestó con seductora voz femenina: los hombres se acuestan amorosamente con nosotras, nuestros vientres se hinchan, parimos infantes,
Estos llegan a la madurez y hacen lo mismo que hemos hecho nosotras. Si no me creéis, lo probaré. En ese momento, otros ángeles caídos disfrazados salieron del lecho del río. Samael dijo: «Estos son nuestros maridos e hijos, y puesto que queréis saber cómo se engendran los niños, dejad que los mostremos». Dicho eso, las mujeres se acostaron desnudas, cada una con su supuesto marido, y todos hicieron cosas feas a la vista de Adán. Después, Samael dijo: «Haz esto con Eva, pues sólo así puedes multiplicar tu raza». El fuego del pecado comenzó a arder en las venas de Adán, pero se abstuvo de realizar un acto vergonzoso públicamente a la luz del día, e imploró la guía de Dios. Dios envió un ángel que casó a Adán y Eva, y les ordenó que oraran por 40 días y 40 noches antes de unirse como marido y mujer. Algunos dicen que Adán y Eva fueron las primeras criaturas vivientes que realizaron el acto de amor. Eso es todo por ahora. Suscríbete al canal, dale me gusta, comparte y comenta el video.